Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, vamos con la funa a Lord Fer. Si no os habéis enterado, pues os comento que Lord Fer, ese famoso DJ mexicano que de los socios del foro Real Under, que está ubicado en la Ciudad de México, y como sabéis que él lleva como 20 años en la escena gótica y ha sido un referente dentro de ella. De hecho, yo cuando he reaccionado a algunos vídeos suyos, pues la verdad me ha gustado lo que ha dicho. Pero bueno, una cosa no quita a la otra. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que ocurrió poco a poco y vamos a poner pues, los testimonios de algunas de estas chicas. Pero antes de comenzar te digo lo de siempre, y es que por favor te suscribas, le des like y también compartas. Es una forma de ayudar al canal para que crezca y así pues seamos cada vez más. Otra manera de ayudar al canal es haciéndote miembro del mismo por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Por otra parte hay un corazón con el símbolo del dólar por si quieres tener un detalle con esta creadora. Y antes de nada pues ya vamos a empezar, ya que hemos hecho el momento spam. Ya es que el día 8 de marzo, como sabéis, fue el Día de la Mujer. Muchísimas mujeres pues salieron a manifestarse por sus derechos. Y en esta manifestación pues se vio esta foto. Como veis lo que pone. A partir de que esto salió, pues empezaron a salir posts como este. Y también pues encontramos a chicas que van relatando pues no solo cosas que le han ocurrido a él, sino cosas que también han ocurrido con el hermano de Lord Fer. Aquí tenemos uno de los testimonios que dice: una compa dice que el hermano le metió mano una vez sin su consentimiento. Ya tienen años en la escena y agarran el movimiento para hacer sus mañas. Pero aquí las morras los vamos a viralizar. En esta segunda fotografía vimos: hola, vi tu publicación sobre Lord Fer. Pasé por lo mismo que varias mujeres cuando tenía 18 años. Por mucho que denuncié y traté de buscar ayuda, nadie me creyó. Más que una amiga que tenía en aquel entonces. Siendo la época dorada del MySpace, tuve que dar de baja mi cuenta por las amenazas de sus amigos y conocidos, incluyendo familiares y amigas. Si se necesita otra declaración, cuenten con mi apoyo. Me da mucho gusto que después de tanto tiempo se haga justicia. Otro más, y aquí es más grave porque estamos hablando de una niña de 15 años. Ese güey me acosó desde que tenía 15 años y sabía mi edad. Siempre me mandaba mensajes insinuantes diciendo que cuando fuera a Ciudad de México, porque no vivía ahí, lo fuera a visitar a su casa. Que porque yo le gustaba y siempre decía yo que era muy grande para mí. Cosa que le valía. Incluso cuando vine a vivir aquí me invitaba a salir seguido. Pero no en plan amistad. Me decía que iba a ser mi novio. Y no sé qué, un día incluso me envió la foto del súper explícita. Cambié de Facebook como 3 veces, pero siempre me agregaba. Hasta la fecha me da miedo ir a eventos, sobre todo al Under, por miedo de encontrármelo y que me haga algo, porque no podemos olvidar que el Under, al ser pues un foco de escena gótica, punk, underground en general, pues es foco de eventos, de conciertos, y aparte hay varios bazares así alternativos, o sea que es una zona bastante concreta, bastante visitada pues, por gente de la escena. Seguimos con las chicas que, como os digo, se han sumado muchísimas y tenemos aquí otro testimonio. En una ocasión fui al bazar del Under a estar en el stand de mi mejor amigo y enfrente de nosotros estaba el hermano de Lord Fer. La verdad desconozco su nombre, pero el stand de él era de puros libros, en su mayoría de arte y tatuaje. Lo estaba atendiendo el hermano de Fer y un muchacho más. Estaba yo sentada, empecé a escuchar que me llamaban, me hacían el típico shh, shh, y yo estaba ignorando hasta que empecé a escuchar mi nombre. Yo, como antes tenía estar en el bazar, tal vez creí que tal vez era alguien que yo conocía, pero que había olvidado porque me pasé muy seguido eso. Porque me pasa muy seguido eso. Entonces volteé, lo salí de sonreí. Empezó a hacerme señas de que me acercara y yo lo hice. Más que nada por los libros, porque yo soy tatuadora y me llamó mucho la atención lo que traía. Empezamos a hablar sobre los tatuajes, pero en eso me dijo que me pasara atrás del stand para hablar mejor. Yo, bien confiada, fui. Me sentía segura porque estábamos en un lugar que yo creía seguro y porque mi mejor amigo estaba cruzando el pasillo. Además, estaba yo bastante enfrascada en la conversación. Total, que me pasé y yo supe en qué artes terminé hasta el fondo, y los dos bloqueaban la salida de ahí. Tenía a mi derecha el balcón, pared detrás y a mi izquierda el resto del stand. No había por dónde moverme. Aún así, seguí hablando con mis compañeros sobre tatuajes. Quiero aclarar que su compañero siempre fue muy gentil y agradable, y jamás se portó raro. El raro fue el hermano de Fer, porque en cuanto me tuvo ahí cerca, empezó a tocar mis tatuajes, brazos y pecho. Este pregunta: ¿qué te ocurrió a ti? Por lo visto que han hecho un grupo para reunir a todas estas chicas. Dice: hace como 13 años, yo estaba con un tal Lucifer Jezabel, no sé quién es, la verdad, yo no tengo conocimiento. Estábamos en ese cuarto y todo con consentimiento, pero subió Fer y se quiso unir, cosa que no estaba en mis deseos. No pasó a más, me pude ir sin problema. Años después, varias veces, Fer se acercaba, me quiso besar a la fuerza varias veces e insistía en irnos. Pensé que jamás iba a suceder hasta quiero. Me suma la denuncia, también lo conocí, salíamos al cine e igualmente sin contexto, sin consentimiento, me tocó la concha. Salí corriendo de la sala, él siguió atrás de mí, la verdad no tenía manera de regresar a mi casa y acepté que me llevara de vuelta. En el camino me iba chingue y chingue diciendo que mi rumbo estaba súper ñero.
Bien enojado el güey, en un claro ejemplo de persona falsa en redes sociales, siempre a favor de la causa, pero en realidad es una basura de ser humano. Le tenía que llegar su día. Me alegra muchísimo que esto esté sucediendo. Aquí tenemos otra más. Hola, quiero denunciar a Fernando. Cuando yo tenía 19 años y recién había terminado con uno de sus amigos, yo estaba tomando en el Under y se puso a platicar conmigo, fingiendo interés de que había terminado mi relación, diciéndome que si su amigo me había hecho algo malo, lo cual no. Yo seguí tomando y estaba ebria, toda la gente ya se había ido y me dijo que me llevaba a mi casa porque ya era tarde y tomaba el mismo rumbo. Accedí ya que yo era una niña y él un señor según muy respetado. Y jamás me pasó por la mente que quisiera hacer algo más. De camino a mi casa dijo que tenía que hacer una parada en su casa para dejar algo. Me dijo que subiera porque afuera era peligroso y me podía pasar algo si lo esperaba en la calle. Accedí y en su casa empezó a mostrarme sus cosas, sus discos y tal. Cuando menos me di cuenta ya me estaba besando y quería que tuviéramos sexo. Yo le dije que no y él fue muy insistente en que le hiciera oral, mínimo. Yo estaba ebria y por presión accedí, pero me sentí tan avergonzada. Después me llevó a mi casa y me estuvo reclamando que no tuviera relaciones con él. Nunca le conté a nadie de allí. Yo tuve la suerte de conocerlo y no como quise hacer sus cochinadas me vetó de su lugar, literal. Fue bastante desagradable y como todo el mundo le lamía las botas por ser dueño del Under y tenía muchos amigos, nada jamás trascendió. Así que no me sorprende, yo también era más joven y estúpido. Consideraba que este señor era de respeto por la trayectoria que tiene en la escena y por todo el halo de grandeza que existe alrededor suyo. Debido a su influencia en la escena gótica, sé como ser socio del Real Under y DJ también de este mismo lugar, acepté una salida con él con mucho gusto. Bueno, tenéis aquí la captura, yo os lo voy a resumir. Fue muy amable, pero al regresar a casa, pues se puso a tocarla, se puso a intentar besarla y ella estaba como en shock. Ella solo le decía que se quería ir, pero él insistía en que no. Ella no correspondió ni a sus besos ni a sus tocamientos y después le agradeció incluso por mensaje la cena y le deseó una buena noche tocando. Y terminó bloqueándolo, ¿vale? O sea, básicamente. Dejando al lado si es violín o no, vaya que ha sido cómplice al callar muchas cosas que hacen sus amigos. Conozco güeyes que aplican la de poner pastillas en las vidas de las chavas para aprovecharse y él sabe que eso pasa pero no dice nada. La verdad me alegra no haberme quedado solas con él cuando fui a su presentación recientemente. Esta de nuevo dice pues que es un hombre que le invadía mucho, que siempre estaba muy encima de ella y que le daba malas vibraciones, pero bueno, que ya se pudo alejar. Aquí tenemos una conversación de WhatsApp, ya veis lo que está diciendo, pues que lo mismo, intentó tocarla, intentó besarla y ella estaba pues asustada y al final pues se logró ir. Aquí tenemos otro testimonio más. Mi amiga de Canadá estuvo en el Real en 2019 y se estaba cambiando de ropa. Se ve que, bueno, pues cuando terminó su show y tal, pues salió, se encerró en la habitación llorando y es que por lo visto Lord Fer pues estuvo tocándola mientras ella estaba cambiándose de ropa. Aquí tenemos a esta chica, que esta chica lo que cuenta es pues que él ya de nuevo la admiraba muchísimo. Fue el día de su cumpleaños al Under, de nuevo aquí está la captura, aunque yo lo resuma, y bueno, pues básicamente él de nuevo se propasó con ella, luego se puso muy agobiante como si esa chica fuera su novia, y pues ella pues al principio, pues, como lo admiraba y tal, pues se cayó, pero luego se dio cuenta pues de que eso no estaba bien. Bien, y este es el comunicado de la página GOT, que es una página gótica donde él es uno de los administradores principales. Y ellos dicen: a toda la comunidad del grupo GOT, me dirijo a ustedes como creador y administrador de este grupo respondiendo sobre las diversas acusaciones en relación a uno de los principales miembros aquí activo y compañero administrador de bastante tiempo. Y solo les puedo decir que hay señalamientos graves en su contra sin sustentabilidad o denuncia formal. Muchos exmiembros bloqueados se han quejado en otros grupos y páginas alegando que se hizo en defensa o encubrimiento cuando la principal razón es que simplemente no cumplen las reglas de este, principalmente las de las denuncias sin justificación o pruebas verdaderas y la publicación de memes. Será la decisión del señor Fernando Sala si continúa siendo administrador y miembro activo siempre y cuando no se atente a su persona e integridad. Este grupo siempre se inclina por la verdad y la justicia. Y ahora este es el comunicado de la página GOT. Ahora vamos a leer el comunicado de Under. En relación a los señalamientos del día de hoy que hacen referencia a uno de los integrantes de esta casa, reafirmamos, apoyamos las denuncias, las fomentamos y buscamos que se investigue y en su caso se castigue a quien resulte responsable de cualquier violencia contra la mujer. Nuestra posición política de empatía y apoyar a la lucha de las mujeres y de otras causas sociales justas no va a cambiar. 2. Consecuentemente, hasta no tener claridad total los hechos de mutuo acuerdo, hemos apartado de su trabajo y del colectivo a la persona señalada, quien ha manifestado total disposición a establecer todo este asunto.
3. Sabemos que surgió una lluvia de mensajes, opiniones e intereses contrarios a la búsqueda de la equidad y justicia, pero independientemente de ello nos comprometemos a revisar y mejorar protocolos, medidas de seguridad, así como actitudes y comportamiento del staff, sensibilizando al mismo en materia de equidad de género, pero para que todas las personas, pero principalmente mujeres, se sientan seguras en nuestro espacio. Bien, vale, entonces ahora, mi opinión. Como os he dicho, yo conocí a Lord Fer porque varios de mis seguidores me pasaban documentales como de él o vídeos de él, que de hecho lo vi colaborando con Aplo Sadner, me pareció maravilloso. Y la verdad que a mí me gustaba bastante lo que decía sobre su cultura gótica, cómo la veía él, porque es muy parecida a como la veo yo, por no decir que de los vídeos que vi yo estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Y eso es muy raro que me pase porque normalmente o los veo muy radicales o los veo muy perdidos, ¿no? Pero tengo que decir que a mí me empezó a seguir Lord Fer en Instagram, yo le seguí de vuelta y cuando alguien se dio cuenta de eso me empezaron a llegar mensajes que a mí no me aparecen en principal, sino que se me archivan. Y me estaban contando este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo no hice mucho caso porque como nunca había escuchado nada de eso y tampoco tenía yo mucha información, pues la verdad es que como que no caí, fueron 3-4 mensajes. Los eliminé y seguí porque ni eran seguidores míos, ni los conocía, en fin, no me puedo fiar de lo que me diga cualquier random. Por otra parte, esto yo lo voy a dividir en dos partes. En cuanto al tema legal, es cierto que no podemos decir que Lord Fer es X o Y o hasta que no haya una sentencia judicial que así lo dictamine, ¿vale? No podemos... La realidad es que tú no puedes creer la palabra solo de una persona, se necesitan pruebas de toda la vida. Una persona no tiene que demostrar su inocencia, tú tienes que demostrar la culpabilidad, ¿vale? Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que demostrar la culpabilidad de la persona. Eso legalmente es así, ¿vale? Y tal cual. Entonces, esta moda que se ha cogido de denunciar las cosas de forma pública, yo lo veo súper absurda porque no consigues absolutamente nada. Hay que hacer una denuncia legal, ¿vale? O sea, hay que hacer una denuncia legal en tu juzgado, en la comisaría o te contratas un abogado y lo pone él. Pero esta tontería de hacerlo por redes sociales, pues es estúpido porque precisamente te arriesgas a que la mayoría de la gente no te crea o sí te crea, pero siempre va a haber un porcentaje de gente que no te va a creer. Vale, ahora, opinión personal. Mi opinión personal es que por mi trato en su momento con Aplo Sadner y con mi trato con otros youtubers latinoamericanos, tengo que decir que sí son así, ¿vale? Son mucho pues de que quieren que les sigas el rollo, de tonteo, de tal, y cuando no lo haces, pues digamos que te eliminan, ¿no? Te ignoran, te hacen el vacío, ya no quieren saber nada de ti. Entonces, según mi experiencia personal, con estos dos youtubers latinoamericanos y con Aplo Sadner en su momento, pues la verdad es que a mí es un comportamiento que me cuadra totalmente, ¿vale? Son personas que cogen relevancia, cogen un poco de fama en su vida normal. Esto es mi opinión solamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es mi opinión. En su vida normal yo creo que no han tocado teta, lo que viene a decir que no han ligado, no han sido unas personas de ligar mucho ni de comerse un rosco y aprovechan mucho, porque, bueno, tampoco que sean la hostia, aprovechan esta fama o este tirón pues precisamente para conseguir aquello que no conseguían cuando no eran conocidos o no eran nadie. Entonces, personalmente son demasiadas chicas contando cosas, son personas que ya esto se estaba ya comentando. Esto antes de que surgiera el 8 de marzo a mí ya me había llegado, como os digo, entonces no es algo nuevo. Por lo que a mí me dijeron todas estas personas, también por Facebook me contactaron, por cierto, pues es verdad que todo lo que me contaban era que en el under, en ese antro o pub, o como lo llaméis en Latinoamérica, pues que sí que es verdad que había comportamientos muy inadecuados, no solo por parte de Lord Fer, sino por parte de todo el equipo del under en general. Podía haber excepciones, pero en general. Tocamientos, sí me han contado que muchas chicas se sentían raras después de beber. Entonces, son cosas que a mí me han contado. Yo no sé si esto es verdad, no es verdad, como os digo. En el tema legal habrá que saber si esto es cierto, no es cierto, habrá que demostrarlo. Pero como una cosa es el tema legal y otra cosa es la opinión personal, y yo como persona puedo tener mi opinión es que yo, pese a que soy una persona que normalmente no se cree simplemente la palabra de otra, en este caso sí me lo creo porque es que es algo que me cuadra muchísimo, ¿me entendéis? O sea, es algo que es que me cuadra una barbaridad. Porque por mi propia, ya os digo, yo con Aplo Schaffer en su momento, cuando tuve relación,
pues la relación era lo que tenía que, ¿sabes? O sea, bueno, está ahí el vídeo, mi historia con la Plus Adner. Entonces, en el momento en el que no sigues el rollo, pues ya como que te hacen la cruz y ya te ignoran y no existes. Y esto me ha pasado a posteriori, pues como os digo, con youtubers latinoamericanos. Entonces, que no es porque sean latinoamericanos, ¿me entendéis? No estoy poniendo en español que sea Plus Adner y estoy poniendo latinoamericano. Pero sí que es verdad que me da esa sensación. Y mi trato con esos youtubers latinoamericanos ha sido lo mismo. Como que han cogido un poco de relevancia, tampoco mucha, pero un poco de relevancia. Y eso como que les hace creer que tú vas a perder las bragas por estar con él o que te está haciendo un favor por fijarse en ti. Y en el momento en el que tú lo ignoras, en mi caso, primero porque no me gustan y segundo porque estoy casada, pero lo principal es porque no me gustan, pues sí es verdad que me han hecho la ley del hielo y no me han tratado bien. Entonces, la verdad, personalmente sí me creo estas acusaciones porque me cuadra con cosas que yo he vivido, porque son demasiadas, porque esta información ya me había llegado antes y porque esto era un secreto a voces. Entonces, solo es mi opinión. Ya sabéis que yo no soy una feminista hasta radicales ni nada de esto, pero uno siempre se basa en su opinión, en las experiencias propias y en las cosas que ven o ven y en las informaciones que le llegan o no le llegan. Personalmente yo es lo que creo. Ya yo respeto que vosotros penséis que es inocente o que no, yo respeto todas sus opiniones. Lo único que os pido que seáis respetuosos en los comentarios, porque si no sabéis que aquí se eliminan los comentarios negativos o con insultos y tal, se eliminan. Simplemente es mi opinión, yo os he relatado lo que ha pasado, legalmente no hay denuncia, no se puede demostrar nada, pero yo tengo mi opinión personal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que no sé yo si gustar es la palabra correcta, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short. Así que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.